Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Déjelo, que él viene derecho a volar. Intenta volar y me le mochan las alas. No es justo. No es justo. Tenía solo 21 años, era estudiante de ingeniería industrial y el pasado lunes había logrado conseguir su primer trabajo. Yo los perdono y que Dios haga justicia. Que Dios haga justicia. Porque esto no puede seguir pasando. ¿Cómo va a ser posible que un muchacho joven, 21 años, tenía mi bebé? Desconocidos dispararon contra Diego y 3 trabajadores más que junto con él realizaban labores de topografía en área rural del municipio de Corinto, al suroccidente de Colombia. Pues ellos tienen síntomas de tortura, al parecer fueron amarrados con alambres, fueron ultimados a tiro de gracia según la información inicial que se tiene. Creo que el reto más grande que tenemos hoy en el Cauca es la presencia de estos grupos armados organizados, residuales, disidentes de FARC y que están tratando de intimidar a la comunidad porque trabajan al servicio de carteles, inclusive de carteles mexicanos. Tras esta acción criminal, ya son 2 las masacres que en menos de una semana han ejecutado los grupos narcotraficantes que generan terror en esta región. Hacemos un llamamiento a las autoridades para que abran rápidamente una investigación que sea pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre los asesinatos del 29 de octubre en el norte del Cauca y que analice las posibles fallas por parte de las autoridades que pueden haber permitido que ocurriera la masacre. Instamos al gobierno a que responda a esta dramática situación de manera integral y consultiva y no simplemente a través de una mayor presencia militar. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el prestigioso politólogo e investigador en temas relacionados con economías criminales y desarrollo rural, Daniel Rico, y el senador indígena Feliciano Valencia, hacen una completa radiografía de la situación de inseguridad que enfrentan los pobladores del norte del departamento del Cauca. Debaten sobre las soluciones que ha planteado el gobierno ante esta amenaza que en los últimos 4 días ha dejado 10 muertos. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: luto, tristeza y terror en el norte del departamento del Cauca. La violencia no da tregua. 2 masacres en menos de 4 días dejan 10 muertos. El pasado martes, 5 líderes indígenas perdieron la vida en medio de una emboscada ejecutada por las disidencias de las FARC. Ayer fueron encontrados los cuerpos sin vida de 4 personas más en el municipio de Corinto. El punto clave de esta noticia: según la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en lo que va corrido este año han sido asesinados 52 indígenas en esta zona. La ola de violencia responde a la acción de los grupos criminales que controlan el negocio ilegal del narcotráfico en esta región, donde los cultivos ilícitos llegaron el año pasado a 17.000 hectáreas. La cifra es alarmante, teniendo en cuenta que en el año 2010, es decir, hace 9 años, solo habían 5.900 hectáreas sembradas. Han subido 13.000 hectáreas desde el año 2010 al año 2019. En respuesta a esta amenaza, el gobierno del presidente Iván Duque ordenó el envío de 2.500 soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido. Estaban dedicados desde hace un mes a trabajos de campo en el norte del departamento de Cauca, en zona rural del municipio de Caloto, corregimiento El Palo. Su misión era realizar los estudios para la instalación de un sistema de riego de cultivos. Allí, en su zona de trabajo, fueron interceptados por hombres armados que los habrían llevado cerca a la vereda Santa Elena del municipio de Corinto, distante aproximadamente a 1 hora de recorrido. Los 4 contratistas fueron masacrados. 2 ingenieros, un topógrafo y un conductor. Eran Carlos Mario López, Diego Hernán Rodríguez Torres, Diego Alejandro Cerquera y Roosevelt Saavedra.
Según parece, ellos generan una alerta en el momento de que sobrevuelan unos drones en el sector y pues eso fue lo que desencadenó toda esta situación. Los cuerpos sin vida, al parecer, fueron arrojados desde un vehículo en el lugar de su hallazgo. Tenían señales de disparos de arma de fuego en la cabeza. Pues ellos tienen síntomas de tortura, al parecer fueron amarrados con alambres, fueron ultimados a tiro de gracia según la información inicial que se tiene. Otro ingeniero que hacía parte del equipo alertó a algunos familiares sobre la desaparición de sus compañeros antes de conocerse la masacre. A eso de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, llega un compañero de él que no estaba en el mismo sitio donde estaban trabajando y nos dicen y nos hace saber que a él se lo llevaron a él, a los otros 2 ingenieros y al conductor. De acuerdo con testimonios de familiares de las víctimas, el equipo de ingenieros ya había expresado ciertos temores para desarrollar su trabajo en el norte del Cauca. Temor, zozobra, pues que se sentían observados, que se sentían mirados, pero como ya en otras ocasiones y en otros lugares con las mismas condiciones habían pasado, pues entonces no despertó más allá de lo que sintió esa zozobra. Que estaba muy peligroso nomás, muy peligroso nomás. ¿Lo habían amenazado? ¿Les habían No, dicho algo? no, estaba muy peligroso. Esta masacre agudiza la situación de orden público en el Cauca. Hace tan solo 4 días, disidencias de las FARC perpetraron un múltiple crimen en Tacuelló, corregimiento del municipio de Toribío. En un ataque con fusiles y granadas perdieron la vida 5 indígenas, 6 más quedaron gravemente heridos. Una de las víctimas fatales era la gobernadora indígena Cristina Bautista. Los invitamos a que participen de ese programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Cauca. La Noche Cauca. ¿Cómo cree usted que el Estado debe atender esta amenaza que enfrenta el norte del departamento del Cauca, teniendo en cuenta que en esta región la Jurisdicción Especial Indígena le otorga unos derechos sobre el territorio a las comunidades que viven en esta zona? Más adelante estaremos conociendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros expertos el día de hoy, 2 ángulos distintos de opinión. Nos acompaña Daniel Rico, es director de C-Análisis, reconocido politólogo e investigador en temas de economías criminales y desarrollo rural. Daniel, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Qué gusto saludarte a ti. Un saludo a todos los panelistas y especialmente a Feliciano. Mi profundo sentido pésame, porque las personas que fallecieron en el Cauca eran sus hermanos, eran personas cercanas, y esto nos duele a todos y venimos aquí a proponer soluciones, a analizar el tema para evitar que masacres como esta sigan ocurriendo, no solo en el Cauca, sino en todos aquellos territorios donde las comunidades indígenas o afros se encuentran amenazadas. Así es, Daniel, estamos esperando comunicación hasta ahora con el senador Feliciano Valencia. Está lloviendo en la zona, teníamos un contacto a través de Skype y hemos tenido problemas de comunicación. También tenemos a Alfredo Rangel, quien ya está en este momento con nosotros, es analista político, experto en seguridad nacional y ex senador de la República. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo a todos los televidentes, a Daniel y a Feliciano. Comencemos hablando de esta nueva masacre, Daniel y ex senador Alfredo Rangel. Hace pocas horas se finalizó un Consejo de Seguridad liderado por el ministro de Defensa. Hace 2 días estuvo también en el departamento del Cauca el presidente Iván Duque anunciando que una fuerza de despliegue rápido iba a comenzar en el mes de diciembre a hacer operaciones en esta zona de Colombia. Estamos hablando de 2.500 hombres que tienen la orden de recuperar la soberanía de Colombia en ese territorio. En respuesta, se dio una nueva masacre hace pocas horas. 4 personas fueron asesinadas. Daniel, ¿qué está sucediendo en el norte del departamento del Cauca? ¿Cómo explicar esta nueva masacre? ¿Es una declaratoria de guerra al Estado colombiano por parte de estas organizaciones criminales?
Pues ampliamente es un desafío, es la continuidad de una persecución en las comunidades indígenas, es la continuidad del proceso de lucha y conflicto por el control de unas economías criminales. Este territorio ha tenido históricamente una presencia de cultivos ilícitos que se ha venido incrementando gradualmente en los últimos años. Es un territorio que también es muy importante estratégicamente para el control de otras zonas, porque allí se pueden salir a diferentes departamentos, pero esencialmente demuestra lo que es el nuevo orden criminal en Colombia. Y es que en la medida en que salieron las FARC, se crearon, y aquí se hace mucho énfasis en las disidencias, pero no son solo las disidencias de las FARC las que tienen una presencia, un interés en este territorio, sino muchas estructuras de crimen organizado que esperan controlar ciertos sectores de los eslabones de la cadena del narcotráfico, y en ese acomodamiento tienen que persuadir a la población, tienen que enfrentar otros grupos armados, y la población queda en medio de este territorio, queda en medio de esta vulnerabilidad, y este es el resultado un poco de esa presión por el control de economías criminales. A mí me llama mucho la atención en los viajes que he hecho al Cauca varias veces, y es que aquí hay muchas pequeñas estructuras de las que casi no se hablan. Siempre se habla como de disidencias o de grupos, pero no se le pone nombre y apellido y estructuras, y no se habla de las personas que están ahí presionando desde fuera de este territorio la guerra que se genera dentro del Cauca. Daniel, usted ha visitado esta zona y es un investigador en temas relacionados con rentas ilegales y economías criminales. Me gustaría que le explicara usted a nuestros televidentes cómo funciona el negocio del narcotráfico en esta región de Colombia y qué incidencia tienen los cultivos ilícitos en esta situación de violencia que en lo que va corrido de este año ya deja, según la ONU, 52 indígenas asesinados. Sí, lo primero es que desde que se generaron los mecanismos de protección adicional frente a las comunidades indígenas, en los cuales se reconocía un derecho de autonomía y se generaban mecanismos de protección en seguridad, se restringió el uso de la fuerza pública para combatir los cultivos ilícitos. Eso pasó hace más o menos unos 15 años. No estoy cuestionando ese derecho, es un derecho importante, pero lo que hay que resaltar allí es que desde que esto ocurrió, realmente esto funcionó a la inversa de lo que la Corte Constitucional esperaba, y es que ese fuera un mecanismo de protección y se volvió un mecanismo de atracción a los criminales. Entonces, quien cultiva coca dentro de un resguardo, quien cultiva coca dentro de un consejo comunitario, tiene unas ventajas estratégicas, y es que la acción de aspersión, la acción de erradicación manual, la acción de destrucción de cultivos ilícitos es un proceso mucho más lento y mucho más complicado, porque tienen que atravesar el proceso de consulta previa, que, digámoslo, en el Cauca, igual que en la mayoría de territorios, no se ha surtido completamente. Entonces, dado que eso genera ese atractivo, lo que hemos visto es que, por un lado, se han triplicado los cultivos de coca en los territorios colectivos, pero por otro lado, el incremento de asesinatos a líderes indígenas va en la misma proporción y en la misma regla de 3 va creciendo en la medida que crecen los cultivos de coca. En el Cauca ocurren dos fenómenos, y es que en el Cauca confluyen una gran productividad de producción de cannabis, de marihuana, y además de eso una producción importante en temas de coca. Realmente allí la economía más importante, lo que mueve estos grupos armados criminales, es el control de la marihuana. Y aquí las ciudades y muchos territorios es realmente lo que están demandando. Esto no se consume en el Cauca, esto es lo que va a abastecer los mercados en muchas regiones. Entonces, este mercado ilegal es lo que está generando este enfrentamiento y esta presión sobre las comunidades por el control de estas economías criminales. Si quieres, más adelante en el programa podemos dar unas cifras de contexto, pero el elemento fundamental acá es una amplia, yo diría que más o menos el 90% de la producción de Colombia de cannabis se da en las montañas del Cauca. Alfredo Rangel, ex senador de Colombia, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es la lectura que usted hace sobre este desafío que tiene el Estado colombiano? Le repito, hace pocos días estuvo el presidente Iván Duque, anunció la llegada de 2.500 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido, una nueva FUDRA que llegará al departamento del Cauca. Y en respuesta, estas bandas criminales ayer asesinaron a 4 personas, ejecutaron una nueva masacre. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es su análisis, ex senador? Sí, es evidente que toda esta escalada de violencia está estrictamente relacionada con el incremento de los cultivos ilícitos en esa zona del país. Los cultivos prácticamente se han triplicado.
pasaron de 5.900 hectáreas de coca a más de 17.000 en solo 8 años, del 2010 al 2018. Y obviamente la presencia de importantes cultivos de marihuana, cerca de 300 hectáreas por lo menos de la denominada marihuana crepi, que es una marihuana muy cotizada en el mercado internacional porque tiene una concentración muy alta de psicoactivos, de tal manera que un kilo de esa marihuana puede valer $70.000 fácilmente en el exterior. Eso nos da una idea de las inmensas cantidades de dinero que se están moviendo en estos grupos mafiosos. Esta situación y el hecho de que prácticamente durante los años anteriores se haya detenido el control de los cultivos ilícitos, producto de los diálogos de paz y los compromisos del gobierno del presidente Santos con las FARC, pues se detuvo la aspersión, o sea, la fumigación de esos cultivos. También la erradicación forzosa prácticamente se redujo a nada. Y encima de eso se generaron una inmensa cantidad de atractivos, de beneficios para los cultivadores de coca. De esa manera que se generó una expectativa enorme para incrementar esos cultivos. No solamente no se erradicaron, sino que se les dijo se va a premiar a los cocaleros que tengan ese tipo de cultivos de coca, lo que generó pues un incentivo absolutamente perverso, que es lo que explica el crecimiento de esa producción de cocaína y de marihuana en el Cauca. Simultáneamente, pues tenemos un problema estructural, y es que, como ya se ha señalado, pues la presencia de la fuerza pública es muy limitada por esa extraterritorialidad que tienen prácticamente los resguardos indígenas. La fuerza pública no puede entrar a esos territorios, prácticamente son repúblicas independientes. El Estado les da ingentes recursos, esos recursos no tienen ningún control, los indígenas no prestan el servicio militar, no pagan impuestos, tienen su justicia propia y tienen control de territorio, prácticamente repúblicas independientes. Así que la lucha del Estado contra esas bandas criminales se hace muy difícil y muy ineficiente, precisamente por ese tipo de limitaciones. En esa zona del norte del Cauca operan por lo menos 3 grupos de las FARC, el grupo de el frente denominado Jaime Martínez, el Dagoberto Ramos y el Carlos Patiño, que son derivados del Frente Sexto de las FARC, que se está fortaleciendo obviamente con ese tipo de ingresos, ingentes ingresos de los cultivos ilícitos, del narcotráfico, etcétera, y de la connivencia y la asociación, la alianza que tienen también por lo menos con 3 grupos narcotraficantes mexicanos, el cartel de Sinaloa, el cartel de los Zetas, el de Jalisco Nueva Generación, que hacen presencia ya negociando envíos, negociando verificando esos envíos, haciendo pagos, haciendo tráfico de armas, etcétera. Es una situación muy complicada y el gobierno pues obviamente se ve a gatas para poder controlar esa situación. Hay un punto que usted toca, ex senador Rangel, que me parece de vital importancia en este análisis y en este debate, y es el que tiene que ver con la jurisdicción especial indígena. Daniel, ¿usted qué opina de esta afirmación que hace el ex senador Alfredo Rangel? ¿Usted cree que esta jurisdicción especial indígena es un obstáculo que existe en este momento para que sea más eficaz la acción de las fuerzas militares en esta región? ¿La jurisdicción especial indígena es un obstáculo para la acción de la fuerza pública en esta zona? Pues mira, yo diría que esto es una realidad y es un principio constitucional. Es una regla de juego que la fuerza pública, que el Estado, que el gobierno tiene que hacer. Yo lo que ampliaría un poco es, yo creo que el espectro de análisis del doctor Rangel, esto no es un problema que se generó hace 4 o 6 años con el proceso de paz o el gobierno Santos. Esto es un tema que viene mucho más atrás, o sea, en el gobierno de Álvaro Uribe habían cultivos ilícitos en esta región, salía mucho, los indígenas ponían las vidas, ponían las sangres y ese era un tema que no se ha resuelto. Y esto lo podemos echar para atrás a muchos gobiernos, pero tuvimos una ventana de oportunidad durante el proceso de paz donde la violencia en el Cauca disminuyó, donde Toribío, Tacuelló eran sitios accesibles para muchas personas y hoy estamos viendo el regreso a esa problemática que conocíamos desde antes. Yo he recorrido esta zona y he hecho base de entrevistas y lo que me he encontrado es que las FARC antes
de empezar el proceso de paz, había perdido el control del tráfico de marihuana en este territorio. Las FARC está recuperando algo que perdió muchos años atrás con disidencias del paramilitarismo, especialmente con un señor que llaman el Paisa, que fue el que llegó a poner nuevas reglas de compra y de comercio y de tráfico de marihuana en este territorio. Y esto tiene muchas connotaciones. Hay un proceso de reconquista de estos mercados, pero que uno no puede ponerlo solamente en el espectro de que esto es un resultado del proceso de paz. El proceso de paz o la negociación con las FARC de una ventana, hubo una disminución de las acciones del Frente Sexto. Y como bien señala el analista Alfredo Rangel, esto se expandió hacia nuevas estructuras, pero esto es un problema que viene desde mucho atrás. Yo diría que la manera de empezar a resolver y empezar a crear esto es hacernos una reflexión de fondo sobre los mecanismos de desarrollo, sobre los mecanismos de participación, la presencia del Estado y la justicia. No es solamente la presencia militar, y yo pienso que el cuestionamiento que se están haciendo muchos es si esta masacre va a llevar a una militarización al Cauca, a estas montañas, y qué consecuencias va a llevar esta militarización. Yo comparto plenamente en que no debe haber un territorio vedado para la fuerza pública y en eso las normas son claras, pero además de esta militarización realmente debemos pensar es cuál es el componente de lucha contra otros factores. Y aquí hay algo que ni el señor presidente ni el ministro de Defensa y nadie se ha referido hasta ahora y es el tema de corrupción en los funcionarios públicos, en la fuerza pública, de las personas que controlan este territorio. El Cauca es una zona con vías, con muy pocas vías, las zonas de acceso, de salida y entrada de esta marihuana son muy pocas y la pregunta que uno siempre se hace es ¿cómo llegan toda esta cantidad de insumos químicos? ¿Cómo salen todas estas pacas de marihuana creepy, como señala Alfredo? ¿Cómo sale toda esta cantidad de mercado? Y nadie lo ve. Las incautaciones son muy débiles y eso no es un tema que tenga que ver exclusivamente con la territorialidad especial indígena. Pues vamos al lugar de la noticia, a Corinto, en el Cauca colombiano. Allí está Leonardo Rivera. Señor secretario de Gobierno del municipio de Corinto, bienvenido al programa La Noche. ¿Y cuál es el último reporte que usted conoce frente a lo que sucedió el día de ayer? El asesinato de 4 trabajadores que ejercían labores de topografía en el área rural de Corinto, Cauca. Bienvenido a La Noche. Bueno, buenas noches a todos. Pues a ver, lastimosamente esta situación de esta masacre que sucedió en la tarde del día de ayer en la vereda Santa Elena, municipio de Corinto, Cauca, pues como bien todos lo sabemos, eran unos ingenieros que estaban ejecutando unas labores de topografía en la vereda del Pílamo, una vereda del municipio vecino de Caloto, con el fin de poder establecer unos distritos de riego en ese sector. Son abordados por unos hombres armados quienes, según parece, los transportan desde esa vereda hasta la vereda de Santa Elena, de nuestro municipio, sitio en el cual pues son ultimados por estas personas. Secretario de Gobierno, ¿hay algún indicio de quiénes fueron los responsables de esta nueva masacre? No, eso es tema de investigación por el momento, por las autoridades pertinentes. Hablábamos con el ex senador Rangel y con Daniel Rico, director de C-Análisis, sobre la situación de violencia que enfrenta el norte del departamento del Cauca. Quiero plantearle el mismo interrogante que le hacía a Daniel hace unos minutos. ¿Hasta dónde cree usted que la Jurisdicción Especial Indígena en este momento es un obstáculo para la acción eficaz de la fuerza pública en esa zona que necesita la presencia de la fuerza pública pues para enfrentar esta amenaza que representan los grupos criminales que se lucran del narcotráfico en este departamento? Pues a ver, yo creería que no es tanto la Jurisdicción Especial Indígena un obstáculo. Creería que el obstáculo está en la parte social. El Estado siempre da su respuesta desde la fuerza, desde las fuerzas militares, siempre incrementando pie de fuerza, pero nunca han visto el componente social que municipios como estos necesitamos. Municipios de esta categoría, en donde no hay empresas, no hay oportunidades de estudio, no hay oportunidades de ingreso, no hay oportunidades para el campesino que pueda ofertar su producto
no hay oportunidades para el campesino que pueda tener otro medio de producción. Entonces todo esto genera este conflicto, más que de pronto tirarle la culpa o decir que la jurisdicción indígena es la que ha permitido que todo esto se desencadene, es decir, más que el Estado se ha olvidado de un componente social y quiere atacar la guerra con más guerra y no ha visto que de pronto desde un ámbito social podemos mejorar la situación. Leonardo Rivera, ¿y usted no cree que estos grupos criminales que operan en la zona se están aprovechando de esa jurisdicción especial indígena para cometer los delitos que ejecutan en esa región? Bueno, pues a ver, la comunidad indígena está ejerciendo tal vez su control en algunos territorios que son de ellos y de los cuales pues ellos han manifestado no quieren tener grupos armados. Realmente ante ese hecho pues ellos son autónomos y creo que la ley les ha dado una autonomía muy extensa, ¿sí? Tal vez demasiada, y pues todo esto se ha generado. Lastimosamente esto ha llevado a estas situaciones de orden público en nuestro norte del Cauca. Leonardo, para finalizar, secretario de Gobierno de Corinto Cauca, ¿qué piensa usted de las soluciones que ha planteado el ministro de Defensa hoy tras finalizar este Consejo de Seguridad? Ha ratificado lo que dijo el presidente Iván Duque, la llegada de cerca de 2.500 soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA número 4 llegarán al departamento del Cauca. ¿Esta solución será eficaz para enfrentar la amenaza de estos grupos criminales que están masacrando a los indígenas y a los pobladores del norte del departamento del Cauca? Pues yo me vuelvo reiterativo. La solución no solamente traer más unidades o pie de fuerza a nuestro territorio, porque eso va a generar más violencia, va a empezar a generar desplazamientos, más muertes, más masacres. ¿Por qué no llegar con programas sociales, programas que nos den a los corinteños más oportunidades de acceso al estudio, más oportunidades de acceso a un empleo, más oportunidades al campesino de mejorarle sus vías y darle productos o programas productivos en los cuales ellos puedan ver otras oportunidades de empleo y el joven corinteño o el joven nortecaucano pueda haber otra oportunidad tal vez de ocuparse y no ver este tema de conflicto armado como oportunidad para perderse. Señor secretario de Gobierno de Corinto Cauca, Leonardo Rivera, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes muy amable, feliz noche. Senador Alfredo Rangel, analista político, experto en seguridad. Vuelvo a ese punto que tocaba Daniel. ¿Qué consecuencias cree usted que va a traer la militarización del departamento del Cauca? Ya había un pie de fuerza considerable en esa zona. El presidente Iván Duque ha anunciado que va a reforzar ese pie de fuerza en 2.500 hombres más. ¿Usted cree que realmente esa es una solución eficaz para recuperar este territorio? No, de ninguna manera. La solución de fondo es erradicar los cultivos ilícitos, erradicar el narcotráfico del departamento del Cauca. Puede ser que con un incremento del pie de fuerza se controle la actividad criminal, asesina, homicida de los grupos armados en esa zona. Pero a eso en ese punto hay que reiterar nuevamente esa talanquera que tiene la fuerza pública con esa autonomía que tienen los resguardos indígenas para el manejo de su territorio. Es cierto que hay una disposición constitucional, pero las constituciones también se pueden cambiar y se pueden adecuar para que respondan a la gravedad de situaciones como las que se está viviendo en el Cauca. Yo propondría, por ejemplo, que hubiera la posibilidad constitucional de que el Estado central, de que el Estado manejado por la Presidencia de la República, por el Poder Ejecutivo, tuviera la facultad, por ejemplo, de decretar un estado de excepción en esas jurisdicciones especiales indígenas para que pueda operar libremente la fuerza pública en estos casos tan críticos de masacres, de homicidios, de desplazamientos forzosos, de atemorización colectiva de la población, etcétera, por parte de unos grupos criminales, de unos grupos mafiosos, grupos paramilitares y grupos guerrilleros y de toda índole que han pelechado a la sombra del narcotráfico en esa región del país. Me parece
que es hora de ir saliendo pues como de esas cajas, de esos cajones lógicos que nos impiden pues buscar alguna solución. Porque con el planteamiento, digamos, de los que hacen muchas comunidades indígenas, es que el Estado no los protege, pero el Estado los va a proteger y entonces les dicen aquí no pueden entrar porque ese es territorio nuestro. Y dicen los indígenas, nosotros no queremos presencia de grupos armados en nuestro territorio. Me parece que eso es, digamos, un disparate. Equiparar a las FARC con el Ejército Nacional como si fueran grupos armados similares, como si fueran idénticos. Esa negación pues de ciertos grupos indígenas de no querer grupos armados en el territorio, incluyendo ahí al Ejército Nacional, me parece que no corresponde a una visión democrática de lo que debe ser el control soberano de un Estado democrático sobre la totalidad de su territorio. Daniel, frente a este dilema que plantea el ex senador Rangel, ¿qué lectura hace usted de la posición entonces en la que queda el gobierno nacional? Por un lado, esta semana las acusaciones de muchos sectores no eran en contra de los grupos criminales, sino era una exigencia al gobierno nacional para que protegiera a los indígenas del norte del Cauca. Pero por el otro lado está este reto que representa algunas voces de esas comunidades indígenas que consideran que las Fuerzas Armadas no deben estar en sus territorios. ¿Cómo atender esta amenaza entonces? No, aquí yo creo, Jefferson, que aquí la palabra clave de este proceso es legitimidad. Y es que, a diferencia de lo que ocurre en otros territorios, aquí lo que se siente es que la llegada de 2.500 hombres de la FUDRA 4 es un proceso que no cuenta con la legitimidad de estas comunidades indígenas en este territorio. Yo sí creería que el presidente debería tener algún nivel de coordinación, no sin perder su autonomía como jefe de las fuerzas militares, pero sí de coordinación con las comunidades en ese territorio. Esto no es solamente llegar y poner una estructura. Además que esa FUDRA 4 no son 2.500 hombres que se crearon de la nada, sino es otro territorio del país donde le están sacando tropa y se la están poniendo al Cauca. Esto no va a ser una solución sostenible. Es decir, esta FUDRA 4 no se va a quedar en el norte del Cauca 1, 2 o 5 años. Va a estar allí hasta donde haya una situación de conflicto mucho peor en otro territorio y vuelvan a mover la fuerza de despliegue rápido, como su nombre lo dice, de despliegue rápido. El segundo análisis que uno puede hacer en este componente de legitimidad es cuáles son las promesas y los compromisos que ha tenido el Estado frente a estos programas. Yo he evaluado los programas de desarrollo alternativo y debo decir que una cosa y es la capacidad instalada e institucional para desarrollar proyectos productivos que tiene el norte del Cauca no la tiene ningún otro territorio del país. La capacidad que han desarrollado los alcaldes, las secretarías de agricultura, las comunidades indígenas, es una comunidades donde yo lo he visto personalmente, los ingresos de estas personas es allá un peso que se invierte en desarrollo, es un peso que tiene una buena tasa de retorno, que transforma, pero los recursos no han sido suficientes. A diferencia de lo que pasa en muchos otros territorios que tenemos programas de desarrollo alternativo, de sustitución de coca, llenos de intermediarios, donde las comunidades no participan y donde todas las ayudas llegan en paracaídas. Entonces, aquí no se está empezando de cero. Aquí el presidente no encuentra un problema sin herramientas para trabajar. Por el contrario, ahí puede encontrar unos socios locales muy importantes. Pero lo que uno ve, y es que este desafío, y esto está muy bien explicado en la literatura de la criminología, son estructuras pequeñas y medianas que no hacen un uso racional de la violencia y que desafían hasta el presidente de la República. 48 horas después de que va a ser un Consejo de Seguridad, hacen una masacre de una manera a unos ingenieros. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, estos son estructuras que realmente no estamos hablando de una criminalidad con una capacidad de fuego, de armas, no, son estructuras realmente livianas. El Estado ha enfrentado enemigos mucho más poderosos y los ha vencido, pero aquí requiere una estrategia y insisto mucho en esta palabra, legitimidad frente a las comunidades, de llevar el aparato del Estado más allá del componente militar y de dar garantías de una manera que se haga justicia. No es solamente llenar esto de tropas y de militares. Entonces, este resultado dramático en el norte del Cauca, el problema es que se va a repetir en muchos otros territorios y de cómo se reaccione ahora, se va a ver reflejado en las decisiones que tomen otros actores criminales en estos territorios. Yo cerraría con algo, Jefferson, y es que el mercado de la marihuana ilegal, existen las herramientas para acabarlo, pero todas las trabas para desarrollar el cannabis medicinal ha hecho que muchos empresarios del cannabis medicinal en el Cauca hayan abandonado el proyecto
no por problemas de seguridad, sino por problemas de tramitología en Bogotá. Entonces, cualquier alternativa de desarrollo en estos territorios tiene que ser mucho más sólida en la respuesta del nivel nacional. Vamos a una pausa a comerciales. Estamos con Daniel Rico y con Alfredo Rangel, dos expertos en temas de seguridad. Daniel, experto investigador en economías criminales. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte. Los invito a que participen con sus opiniones sobre la situación de seguridad que enfrenta el norte del departamento del Cauca y las soluciones y los obstáculos que tienen esas soluciones que ha planteado el gobierno del presidente Iván Duque. 2.500 hombres de las Fuerzas Armadas llegarán en el mes de diciembre a reforzar la seguridad en esta peligrosa zona de Colombia. Sus opiniones con la etiqueta numeral La Noche Cauca. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte. El riesgo y la incertidumbre parecen factores comunes en el norte del departamento del Cauca. La seguridad en esta región del suroccidente de Colombia actualmente es uno de los mayores desafíos para el Estado. Creo que el reto más grande que tenemos hoy en el Cauca es la presencia de estos grupos armados organizados, residuales, disidentes de FARC, y que están tratando de intimidar a la comunidad porque trabajan al servicio de carteles, inclusive de carteles mexicanos. Una de las medidas más recientes adoptadas por el gobierno es el anuncio de una fuerza de despliegue rápido con 2.500 hombres de la fuerza pública. Su objetivo, cerrar las rutas del narcotráfico y combatir a las disidencias de las FARC. En la zona también operan los autodenominados grupos criminales EPL y autodefensas gaitanistas. Nosotros tenemos que seguir desarticulando esas redes, seguirlas confrontando, pero también garantizar una mayor confianza en la comunidad que nos ayude a poder denunciar a tiempo los movimientos que están teniendo estas organizaciones. Y es que el departamento de Cauca, junto a los departamentos de Norte de Santander y Bolívar, sumaron un incremento de 9.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca a corte del año 2018, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De las 169.000 hectáreas detectadas en todo el país por este monitoreo de la ONU en 2018, 62.446 hectáreas están sembradas en la región del Pacífico colombiano, región de la que hace parte Cauca. Incluso el Tambo está en el top de los 10 municipios que sumaron el 44% del total de cultivos ilícitos del país en 2018. Es la lucha por el control territorial que quieren los narcotraficantes, es mantener los corredores de movilidad para sacar la droga, producirla, procesarla y sacarla del país, lo que está generando esta violencia. El Tambo Cauca es tan solo uno de los territorios de Colombia donde los cultivos ilícitos muestran una alta concentración, superando las 10 hectáreas por kilómetro cuadrado. En todo el departamento, el incremento registrado por la ONU el año pasado fue del 7%, llegando a 17.117 hectáreas. Cada uno de los que se está oponiendo a que continúe la droga, cada uno de los que está proponiendo apoyar al Estado en la erradicación y en la sustitución se han vuelto vulnerables y se han vuelto motivo de amenazas por parte de los que quieren mantener al Cauca aislado del resto del país. Ex senador Alfredo Rangel, hay un último punto que me gustaría tocar con ustedes y también con Daniel Rico, y tiene que ver con esa coordinación, esa carpa blanca, este programa que anunció la Policía Nacional y el Gobierno Nacional para lograr ingresar a esos territorios con una coordinación, con el apoyo de esos sectores indígenas. ¿Cuáles son los principales desafíos de esa estrategia, ex senador Alfredo Rangel? ¿Realmente será posible que haya una coordinación entre ejército y comunidades indígenas? Porque para muchos esa sería la gran solución. Bueno, yo diría también que en el Cauca hay distintos grupos indígenas, unos más involucrados con el narcotráfico y otros menos, y otros totalmente desligados del narcotráfico. Así que habría que ver esa estrategia, con qué tipo de grupos indígenas es que se va a desarrollar. Seguramente con los grupos indígenas que definitivamente están rechazando el narcotráfico en esa zona. Pero más allá de eso, que es simplemente podría ser un tecnicismo, me parece que el tema de fondo es que el gobierno actualmente está amarrado
en su estrategia de lucha contra el narcotráfico. Por efecto de los acuerdos de paz, ¿qué vamos a hacer? Esa es la realidad. Esos acuerdos tienen casi un carácter, un rango constitucional. Y lo que está escrito en esos acuerdos es que la erradicación de los cultivos tiene que ser voluntaria, gradual y concertada. Eso da para muchas décadas de concertación, de gradualismo con los cocaleros. Me parece que lo que está urgiéndose en estas circunstancias tan críticas es que esa erradicación debe ser masiva y forzosa, y para eso pues nada mejor pues que el mecanismo de la aspersión, de erradicación con glifosato de esos enormes cultivos de coca que también existen en la región del Cauca. Yo creería que primero hay que darle un golpe muy contundente, una erradicación masiva de esos cultivos que le quiten el alimento, que le quiten el alimento a los grupos violentos, el combustible a la violencia, que es precisamente el narcotráfico. Lo otro es tratar de disminuir un poco los efectos de esa situación sin atacar directamente la causa, que insisto, la causa es el narcotráfico, como se ha reconocido por tirios y troyanos. Daniel, su opinión sobre este punto, esta coordinación que busca el gobierno, pero que en otros momentos no ha tenido éxito, teniendo en cuenta esas diferencias tan grandes que hay entre las comunidades indígenas y el accionar de la fuerza pública en sus territorios. No, yo creo, Jefferson, que debemos tener el diagnóstico correcto. Si tenemos el diagnóstico correcto, podemos encontrar soluciones sostenibles y viables para el norte de Cauca y muchos otros territorios indígenas que están sufriendo igual o peor este embate de la violencia por controlar estas rutas. Lo primero es que no podemos simplificar el problema, decir que esto es resultado o consecuencia del proceso de paz o del punto 4. Lo que afirma el doctor Rangel, yo difiero. Cuando uno lee el acuerdo de paz, realmente ahí no hay un elemento que prohíba o que genere mecanismos adicionales de protección a cultivos ilícitos. Eso es una tesis que se ha difundido muchísimo y eso no es cierto. Realmente el Estado es responsable de otras cosas. El tema de consulta previa existe desde mucho antes del acuerdo de paz y el Estado no ha sido responsable en el desarrollo de esa consulta previa. No ha sido responsable, es que no le ha entregado los recursos al Ministerio del Interior. La Dirección de Consulta Previa no hace su tarea ni en el Cauca ni en ningún otro territorio. Solamente una consulta previa se ha podido llevar. Y buena parte uno puede decir, hay unas demoras del otro lado de la mesa que son los indígenas. Eso es cierto. Pero también tenemos que ver todas las demoras que ha puesto y todas las trabas que ha puesto el mismo gobierno para suplir los requisitos que le pone la Constitución y que le pone la Corte Constitucional a ese proceso, que no son requisitos imposibles. El Estado ha hecho caso omiso de eso, no hace un año, no hace 5 cuando empezamos el proceso de paz, sino desde que existe esta normatividad desde el año 91. Lo segundo ahí, y es que debemos tener mucho énfasis en el proceso, y es, ojo, que encender al Cauca las cosas pueden empeorar mucho más. Hacer un proceso de militarización, llevar este proceso, lo que haría es enfrentar todavía mucho más a estas personas. Estos no se van a salir porque les pusimos 2.500 soldados. Esto realmente va a ser una lucha por ese territorio que es muy importante y yo sí creo que ahí es de fondo el tema y es cuál va a ser la acción del resto del Estado que no es la fuerza de despliegue rápido. Eso es lo que marca la diferencia. El compromiso de los soldados, el compromiso de nuestros militares, eso no está en cuestión y pueden cumplir su tarea, pero esa tarea tiene unos límites. El tema es cómo hacemos para que esos límites se amplíen y tengamos una transformación profunda de este territorio. De lo contrario, y insisto, ojalá esté equivocado, pero esta espiral de violencia que estamos viendo en Toribío, en Corito, se va a trasladar, ustedes lo ponían ahí en la fotografía, hay territorios como el Tambo, que son verdaderas bombas de tiempo por la cantidad de cultivos ilícitos y la baja presencia de este proceso. Pues el tiempo lastimosamente se nos ha agotado. Este es un diagnóstico muy claro sobre lo que está sucediendo en el departamento del Cauca y una evaluación de esas soluciones que ha planteado el Estado colombiano. Daniel Rico, muchas gracias por habernos acompañado. También Alfredo Rangel, ex senador y analista político. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.